en ese seminario web con Michael. Voy a esperar unos 30 segundos más, ya que todavía hay bastantes personas ingresando al seminario. Así que daré 30 segundos más y luego comenzaremos. Bien, pues vamos a empezar. Hoy tenemos un buen grupo reunido para esta presentación. Gracias por acompañar a Maiko en este Día Mundial de la Audición y en este seminario web sobre cómo mejorar el diagnóstico de oído en niños. Mi nombre es Carrie Browning y seré la moderadora de este seminario web. Es un placer para mí presentarles a nuestros ponentes. El primero es el doctor Jeff Lacour. Es un otorrinolaringólogo certificado que actualmente ejerce en Hammond, Luisiana, desde hace más de 10 años. Dr. Lacour identificó una necesidad crítica de cerrar la brecha entre la atención especializada y la atención primaria, creando una mayor colaboración entre disciplinas. Combinando esta visión con su pasión por la enseñanza, fundó Compassion Medical Education en 2021 para equipar a los profesionales de la salud con habilidades prácticas y fomentar una cooperación más fuerte en toda la comunidad médica. Y el segundo presentador es el Dr. Gabriel Merchant. Doctora Merchant es audióloga y científica de la audición y directora del Laboratorio de Fisiología, Audición y Percepción Translacional del Hospital Nacional de Investigación Boys Town. Su laboratorio se centra especialmente en la pediatría, la pérdida auditiva conductiva y la admitancia acústica de banda ancha. Le apasiona su trabajo y los esfuerzos que apoyan la traducción de estas mediciones a la práctica clínica. Antes de comenzar, hay solo algunos puntos que recordar. Por favor, tengan en cuenta que este seminario web está siendo grabado para su revisión futura y lo proporcionaremos al final de la presentación. Lo enviaremos por correo electrónico a todos. Oh, lo siento. Extraño a nuestros presentadores aquí. Entonces, doctor Jeff Lacour Yilder, Gabriel Merchant. Y luego, si quieres tener subtítulos en vivo con esta presentación, ciertamente puedes hacerlo. Simplemente vaya a la parte superior de la barra y seleccione el icono más. Y luego desde allí puedes seleccionar el idioma y el discurso y luego los subtítulos en vivo, donde luego puedes seleccionar el idioma que te gustaría tener. Y por último, solo para que lo sepan, tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final, si el tiempo lo permite y si pudieran. Durante toda la presentación, vayan al icono de la parte superior y seleccionen el icono de preguntas y respuestas y escriban sus mensajes. Así podremos responder esas preguntas al final de la presentación. Ahora, me gustaría ceder la palabra al doctor Lacour como nuestro primer presentador. Excelente. Muchas gracias, Carrie y Dr. Merchant. Es genial unirme a vosotros. Así que sí, definitivamente esta es una de mis pasiones. Así que mi esperanza para hoy es crear conciencia sobre el problema internacional que tenemos con el diagnóstico del oído cuando se trata únicamente de utilizar la otoscopia. Cuando se trata de diagnosticar otitis media aguda y otitis media con efusión o simplemente líquido detrás del tímpano, usar solo la otoscopia no es suficiente. Y lo que realmente quiero recalcar hoy es crear conciencia sobre esto, ¿de acuerdo? Quiero mostrar cuán inconsistentes e inexactos somos como país, como comunidad internacional, cuando se trata de usar únicamente la otoscopia y la necesidad que tenemos de contar con un dato objetivo. Además de la otoscopia para mejorar nuestro diagnóstico, ¿de acuerdo? Y luego, mi esperanza es inspirarlos a todos ustedes a ser parte de la solución. Para lograr eso, necesitamos otoscopia más timpanometría, que nos da ese dato objetivo para ayudar a resolver este problema. Así que lo que quiero hacer primero es mirar este estudio, ¿de acuerdo? Este estudio lo dice todo, ¿de acuerdo? En 2015 había 222 médicos en 25 sitios diferentes, ¿de acuerdo? Todos eran proveedores pediátricos, ¿de acuerdo? Analizaron la razón más común por la que los niños eran atendidos y tratados con antibióticos. Y lo que observaron fue que la razón más común era la otitis media aguda. No debería sorprendernos a ninguno de nosotros, ¿verdad?
Fue la razón más común, el diagnóstico más común y la razón más frecuente para recetar un antibiótico. Y luego lo que hicieron fue estandarizar a los pacientes según la edad, el sexo, la raza y el nivel socioeconómico. Así que básicamente llamémosle Billy. Si Billy iba a la clínica A, ¿cómo era tratado Billy? Y luego si Billy iba a la clínica I, ¿cómo era tratado Billy? El mismo paciente, diferentes médicos, ¿verdad? Así que veamos los datos. Si Billy iba a la clínica A, esta era la frecuencia con la que se le diagnosticaba otitis media aguda y se le recetaba un antibiótico. Pero si iba a la clínica White, había una casi 3 veces más probabilidad de que le diagnosticaran otitis media aguda y le recetaran un antibiótico. Así que estos datos deberían sorprenderte, ¿verdad? Eso significa que hay una variación del 300%. Estos son médicos que están todos bajo el mismo paraguas. Pero si Billy iba a la clínica ICO, tenía un 300% más de probabilidad de ser diagnosticado con otitis media aguda y recibir un antibiótico que si iba a la clínica A. Bien, esto resalta. ¿Qué tan grande es la variación que tenemos al diagnosticar otitis media aguda? Entonces, ¿quién tiene la razón? Y si estas personas de aquí abajo son las que tienen la razón. Y si la clínica A, donde están por debajo de 10, ¿qué tal si los que están por debajo de 10 son en realidad los más precisos? ¿O qué tal si la clínica ahí es la más precisa? Mi punto al presentar esto es que no somos consistentes al diagnosticar esto, y es muy subjetivo según lo que estamos viendo. Y voy a resaltar que Otai, todos estos proveedores están usando, y por eso hay una variación tan grande. Así que la siguiente diapositiva, por favor, Carrie. Y si puedes, haz clic en eso. Esto lo que muestra es a un niño de 1 año, uno de mis pacientes con otitis media aguda, y se puede ver esa membrana timpánica abombada. Y si realmente puedes ver las pulsaciones del tímpano por la otitis media, bien, estos no son los casos que estamos pasando por alto, ¿verdad? Si el niño está lo suficientemente tranquilo y calmado como para dejarnos mirar, vemos esto. Este es uno fácil, ¿verdad? Y si puedes, haz clic en la siguiente. Bien, estos también son bastante sencillos, ¿verdad? Estamos mirando ahí la membrana timpánica izquierda, hay líquido, hay un menisco de líquido justo ahí. Podemos ver eso, incluso podemos ver una burbuja. Y la de la derecha, esa es una obvia efusión ámbar. Miramos eso, lo comparamos con el otro lado, es bastante sencillo. Bien, pero ¿qué pasa con estas siguientes diapositivas? Estas son membranas timpánicas, todos estos son mis pacientes, ¿verdad? Así que estoy mirando estas diapositivas. Perdón, estoy mirando estos tímpanos con un endoscopio de alta definición, ¿de acuerdo? Estoy a unos 3 o 4 milímetros del tímpano. Y en todos estos casos, en todas estas personas, realmente no se puede saber qué hay detrás del tímpano. Así que empecemos con la parte superior izquierda, ¿de acuerdo? Ese paciente fue remitido a mí y me dijeron que tenía líquido detrás del tímpano. Y parece que hay líquido. Parece que hay burbujas detrás del tímpano, ¿verdad? Pero lo que hay en el tímpano en realidad es algo llamado miringosclerosis, que es la calcificación del tímpano. Y eso da la ilusión de que hay burbujas detrás del tímpano. Así que en realidad no es fluido. El del medio, en la fila superior, me lo presentaron como un colesteatoma. Bueno, en realidad es una moringosclerosis más agresiva. Y en realidad no hay nada detrás del tímpano. Pero ¿podemos realmente saber que no hay nada detrás del tímpano con solo la otoscopia? Arriba a la derecha. Me lo presentaron como una perforación del tímpano. Bueno, le hicimos una timpanometría y comprobamos que no había un agujero en el tímpano. Ya hablaremos de eso en un momento. La imagen de abajo a la izquierda es complicada. Eso es mucha moringosclerosis. Mi enfermera practicante pensó que era una perforación timpánica. No es una perforación. Y en realidad no hay nada detrás del tímpano. Pero ¿cómo podemos saberlo usando solo la otoscopia, verdad? La imagen del centro inferior mostraba mucha cicatrización. Es difícil ver qué hay detrás de eso. Tuve que usar timpanometría para ver que no había nada detrás del tímpano. Y hablaremos de eso en un momento. Y finalmente, la imagen de abajo a la derecha, yo estaba convencido de que tenía una infección de oído. El tímpano está rojo, ya sabes, se puede ver que el lumbo está bastante rojo. El propio tímpano se ve bastante, como que simplemente no parece que se movería muy bien. Pero efectivamente le hice una timpanometría a este paciente y fue un timpanograma tipo A. Así que mi punto al mostrar esta diapositiva es que no importa qué tan buena sea tu otoscopía, no importa qué tan bueno sea tu otoscopio, hay estos nuevos otoscopios que tienen un enfoque muy alto y muy buenas imágenes, pero realmente no importa qué tan bueno sea. Si no tienes un dato objetivo que te lo muestre,
cómo se mueve el tímpano, realmente no se puede saber qué hay detrás de estos tímpanos. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora queremos mostrarte exactamente qué es la tempanometría. Y si puedes subir el volumen, por favor, Carrie. Creo que quizás estés en silencio, Carrie. Todavía no escucho nada allí, seguro. Creo que si pudiéramos tener... Para compartir sonido. Así que creo que todavía estás en silencio, Mary Carey. Debería reproducirse cuando estoy jugando allí, pero intentémoslo nuevamente. Pido disculpas. Y no te preocupes si no funciona. Podemos... Lo intentaremos una vez más. Dame una oportunidad más. Entonces lo que tenemos aquí es un timpanómetro. Un timpanómetro es capaz de indicarnos el estado del tímpano, así como el estado del oído medio. ¿Hay líquido en el oído medio? ¿Hay un agujero en el tímpano o está intacto? Y lo que tenemos aquí es básicamente una pequeña sonda. Para pacientes adultos tenemos sondas más grandes y para pacientes pediátricos tenemos sondas más pequeñas. Y lo que sucede es que colocaremos el timpanómetro en el canal auditivo. Enviará una onda o una onda sonora y registrará el movimiento del tímpano. Lo que quiero hacer ahora es que básicamente vamos a elevar el hélix justo aquí. Vamos a entrar y voy a apuntar directamente hacia la nariz. Así que tuvo un timpanograma tipo A muy bueno. Eso significa que su tímpano está intacto. No hay líquido detrás del tímpano y no hay agujero en el tímpano. Genial. Gracias, Karen. ¿Puedes hacer la siguiente diapositiva? Lo bueno de la timpanometría es que su asistente médico puede realizarla. La persona que aloja a su paciente puede hacerlo. Tarda entre 10 y 15 segundos y se tolera bastante bien. Bueno, literalmente viste cuánto tiempo tomó. Nos tomó unos 10 segundos darnos un seguimiento y qué tan complicado es. ¿Qué tan difícil es interpretar los resultados? Es bastante simple. Entonces, arriba a la izquierda hay un timpanograma tipo A. Bueno, y hay un tímpano que va con él. Lo que esto significa es que la presión en el canal auditivo es igual a la presión detrás del tímpano. Entonces, cuando recibes un bonito pico que muestra cómo se mueve el tímpano, está bien. Si ves un pico bonito como ese, no importa cómo se ve el tímpano. No hay nada detrás de ese oído medio. ¿Y adivina qué? Todos esos 6 tímpanos de mi diapositiva anterior tenían un timpanograma tipo A, así que, por más feos o graves que se vieran, todos esos no tenían nada en el oído medio. Bien, el tipo C es más una membrana timpánica retraída, y eso muestra que este es un tímpano retraído. El segundo, ¿y cuándo? ¿Qué? ¿Eso? Lo que eso significa es que hay presión negativa detrás del tímpano, en el espacio del oído medio, y por eso ese tímpano está retraído, ¿de acuerdo? El tercero es una membrana timpánica plana. ¿Qué significa eso? Eso significa que el tímpano no se mueve. Cuando la presión entra en el canal auditivo, el tímpano no se mueve. Así que básicamente es solo una línea plana, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si hay un agujero en el tímpano? Bueno, tiene sentido. Tampoco se va a mover, así que vas a obtener una línea plana, pero fíjate en el volumen. Ahí hay un volumen de 4.83 frente a 0.51 en el anterior, ¿de acuerdo? Una vez que llegas a unos 2 mililitros, si es mayor que 2, está sumando el volumen del canal auditivo más el volumen del oído medio. Y así, al ser mayor que 2, eso te da la certeza de que hay un agujero en el tímpano. O si el niño tiene un tubo que está permeable, eso significa que el tubo está permeable o, dicho de otra manera, un agujero en el tímpano, ¿de acuerdo? Pero eso es todo. Esto es todo lo que necesitas saber, ¿de acuerdo? Si es plano, hay algo detrás del tímpano. Si hay un pico tipo A, no hay nada detrás del tímpano. Si es un tipo C retraído, entonces el tímpano está hundido. Sí, los niños pueden tener un problema. Podrían tener cierta pérdida auditiva por esto, así que es algo a tener en cuenta.
Pero esto te da ese dato objetivo, en lugar de solo mirar y esperar que tus ojos lo estén interpretando bien, lo cual acabamos de ver que no es tan preciso. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, en Estados Unidos, y esto es, y lo digo, las guías que estoy usando y los estudios que estoy utilizando son estudios estadounidenses, pero este es un problema internacional. Hablando con colegas, esto ocurre en todo el mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Academia Americana de Pediatría en lo que respecta al diagnóstico de otitis media aguda? Ellos dicen que los clínicos no deben diagnosticar otitis media aguda en niños que no tengan un derrame en el oído medio, basado en la otoscopía neumática y o la timpanometría. Bueno, la otoscopía neumática es excelente. Esperemos que la hayamos visto o tal vez la hayamos usado nosotros mismos. La otoscopía neumática es excelente. El problema con la otoscopía neumática es que a veces no se logra un buen sello y sigue siendo algo subjetivo, ¿de acuerdo? Yo mismo sé que si no logro un buen sello y soplo un poco de aire ahí, si no veo movimiento, no significa que haya algo en el oído medio. Simplemente podría significar que no logré un buen sello. Pero la timpanometría me da ese dato objetivo. Siguiente diapositiva, por favor, Carrie. Muy bien, así que en ambos casos, la otoscopía neumática y la timpanometría son las únicas dos formas de comprobar realmente la movilidad del tímpano. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le estaba yendo a nuestro país en Estados Unidos? No muy bien, ¿de acuerdo? Este estudio, realizado en 2019, fue un estudio retrospectivo y analizó 474 casos de otitis media aguda. Y lo que mostró fue que solo 28 de los 474 casos, de hecho, mencionan la movilidad de la membrana timpánica. Eso significa que menos del 6% de los casos utilizan ya sea timpanometría u otoscopía neumática. Y si nosotros no tenemos que hacerlo, pero si volvemos a ese estudio inicial, por eso existe esta enorme variación del 300% en lo que los proveedores consideran o no otitis media aguda. ¿Y adivinen qué? La otitis media con derrame, o simplemente el líquido en el oído medio, en realidad se diagnostica erróneamente con más frecuencia que la otitis media aguda, porque no tienes esa supuración como referencia. Es simplemente ese líquido ahí, ¿verdad? Así que mi esperanza al presentar esto es que realmente necesitamos orientación, realmente necesitamos otro punto de datos que nos ayude a hacer estos diagnósticos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, ¿por qué estamos fallando en detectar estos casos? Bien, hay un par de razones, ¿verdad? Un niño, cuando observamos si un niño está llorando, imaginen esto. Todos hemos visto a un niño de 2 años que llega con fiebre, jalándose la oreja. Y cuando miras, están como llorando o han estado llorando y tú miras. Y la membrana timpánica está roja, ¿verdad? Bueno, la membrana timpánica se pone roja cada vez que un niño llora. Así que la revista Pediatric Infectious Disease Journal dijo que deberíamos revisar la movilidad. Deberíamos usar otoscopía neumática o timpanometría, ¿verdad? ¿O qué pasa con ese niño que solo nos deja mirar medio segundo? ¿Están enojados? Mamá o papá están tratando de sujetarlos. No logramos ver bien. Esto me pasa todo el tiempo. Y no logramos ver bien. Quizás veamos una membrana timpánica roja y nada más. Lo más probable es que les recetemos un antibiótico. Si solo nos guiamos por esa mirada y la perspectiva de mamá y papá, que están miserables, que tienen fiebre, y así es, pero eso no es suficiente. La buena noticia sobre la timpanometría es que los niños la toleran muy bien. Dura unos pocos segundos y es casi como una pequeña sonda de termómetro donde se sientan y no sienten que los proveedores se les acerquen. El proveedor se mantiene erguido y ellos lo toleran bastante bien. Siguiente línea, muy bien. ¿Qué pasa con la otitis media con difusión o la otitis media grave? Doctora Merchant abordará este tema en la siguiente parte del seminario web. Pero la Sociedad de Otorrinolaringología de Estados Unidos dice que los médicos deben obtener una timpanometría en niños con sospecha de otitis media con difusión para quienes el diagnóstico es incierto después de realizar una otoscopia neumática. Ya hablamos de eso y no muchas personas usan esto, pero el punto es que es muy recomendable. ¿Por qué se recomienda esto encarecidamente? Si no estamos seguros y si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces no estamos seguros, ¿verdad? Sé que yo no lo estoy y no estoy lanzando piedras. Yo uso la timpanometría 3 o 4 veces al día y me he equivocado muchas veces sobre lo que pensé que vi con la otoscopía, pero lo que realmente era, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué nuestra academia recomienda esto tan enfáticamente? Tiene que ver con los retrasos en el desarrollo que el
Merchant se meterá en problemas si nos perdemos esto, y los niños viven con líquido detrás del tímpano. Bien, siguiente diapositiva. Está bien. Entonces, ¿cuáles son los números? Ok, otoscopia sola, sensibilidad y especificidad para la fusión del oído medio. Así que hay algo detrás. El tímpano ocupa alrededor del 61%. Bien, la sensibilidad y especificidad de la timpanometría se ha estimado en un 90% y 86% respectivamente. Sensibilidad y especificidad para la otoscopia neumática, 93 y 58. Pero cuando combinas la otoscopia con la timpanometría, la sensibilidad y especificidad supera el 90%. Y este era mi punto anteriormente. Necesitamos un dato objetivo y la otoscopia es excelente. Pero cuando le sumas la timpanometría, tu confianza, ese amplio rango del 300%, se reducirá. Así será si esto se convierte en el estándar de atención. Siguiente diapositiva. Este es un estudio que realizamos en la Universidad de Colorado en un centro de atención urgente y estos datos se presentarán en la conferencia nacional este mayo. Y lo que hicimos fue analizar a los pacientes con problemas de oído que llegaban al centro de atención urgente, ¿de acuerdo? Y analizamos si la timpanometría cambió nuestro diagnóstico y si cambió el tratamiento. Y de 116 pacientes, cuando se utilizó el dispositivo, la prueba se usó, cambió el tratamiento o el diagnóstico en 60 ocasiones. Eso significa que al 52% de los pacientes se les cambió el tratamiento o el diagnóstico. Y luego, cuando analizamos la prescripción de antibióticos, si se usaba el timpanómetro, al 75.6% de los pacientes se les daba un antibiótico, frente al 91.8% si no usábamos el timpanómetro. Lo que esto demuestra es que de manera natural queremos complacer. De manera natural queremos complacer a los padres. De manera natural queremos complacer al paciente, pero podríamos estar complaciéndolos con un diagnóstico incorrecto y con un antibiótico inapropiado. Así que, por ejemplo, en los niños, cuando vienen y tienen dolor de oído, una de las razones más comunes para el dolor de oído, cuando alguien tiene algo en la garganta, es el dolor referido al oído proveniente del dolor de garganta, ¿de acuerdo? Así que eso es una de las cosas que esto demuestra, que si empezáramos a hacer esto nos sorprendería cuánto cambiaría nuestra práctica. Siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa si hay cerumen en el conducto auditivo? ¿Qué pasa si hay un tubo en el conducto auditivo? Si el conducto auditivo sigue abierto en un 30 a 40%, el timpanograma, el timpanómetro, seguirá funcionando. Pueden ver que este es uno de mis pacientes. Su tubo se había expulsado. No estaba muy seguro si había algo detrás del tímpano, así que decidí usar un timpanómetro, hacer un timpanograma. Vamos a echar un vistazo. Este es nuestro dulce paciente de 4 años que tiene antecedentes de tubos en 2 ocasiones. Bien, él tenía otitis media serosa recurrente, lo que le estaba causando una pérdida auditiva. Así que le pusieron tubos, pero desafortunadamente cuando vino hoy, los tubos ya no estaban y no podía saber si tenía líquido o no. Así que procedimos a hacer un timpanograma y podemos ver un timpanograma plano tipo B. Muchas veces, cuando los pacientes han tenido tubos o incluso solo cerumen, no se puede saber si hay líquido o no, pero el timpanograma generalmente podrá decir si eso es líquido o si es un timpanograma tipo A, es decir, normal. Así que el suyo es un tipo B plano, por lo que sabemos que tiene líquido. Por eso es importante que lo vea dentro de 3 meses para asegurarme de que el líquido se haya resuelto. Y si no se ha resuelto, entonces necesita una prueba de audición para ver si necesita otro juego de tubos. Y el doctor Mershon hablaremos de eso en un momento. Así que, como pueden ver, yo no podía saberlo. Y por eso el timpanómetro pudo darme un registro. Debo revisarlo y confirmar que desapareció. Siguiente diapositiva, con cuidado. Y este es mi dulce niño. Este es uno de los que hablé antes. 2 a 3 días de fiebre, tirón de orejas, irritabilidad nocturna, congestión nasal. Lo miré durante menos de medio segundo. El tímpano estaba rojo, no estaba al 100%. Entonces me dejó poner el timpanómetro allí y me dio una temperatura tipo B plana. Así que sí, este fue su cuarto set del cuarto año. Otitis media. Así que sí necesitaba tubos en los oídos, pero veámosla. Está bien. Así que tenemos a este dulce paciente de 1 año que ya ha tenido 4 episodios de otitis media. Y cuando miré hacia allí, ella literalmente me miró, ni siquiera medio segundo, a cada lado porque no le gustó. Bueno, así que no estaba seguro. Vi eritema en el timpanograma en ambos lados, pero no estaba abultado ni nada de eso. Entonces, para confirmarlo, seguí adelante y me hice un timpanograma. Bueno, el timpanograma me dio un timpanograma tipo B en ambos lados. No sé si puedes ver eso.
Timpanograma tipo B en ambos lados. Entonces, ¿por qué me ayuda eso? Bueno, ahora sé que no es solo que tenga el tímpano enrojecido porque está llorando. Eso en realidad, gracias. Es eritema de otitis media con un timpanograma tipo B plano. Así que sí, ha tenido 4 episodios de otitis media en un año, por lo que sí necesita tubos en los oídos, pero esto es clave. Si no puedes ver bien dentro del oído de un niño, esto es clave para confirmar la presencia o ausencia de algo en el oído medio. Así que todos los otorrinolaringólogos y audiólogos con los que he hablado no entienden por qué esto no es un estándar de atención en todas las consultas pediátricas y de atención primaria. Nosotros, como otorrinolaringólogos y audiólogos, lo usamos todo el tiempo. Y nuestra esperanza con este mensaje es que necesitamos hacerlo mejor como mundo y como comunidad internacional. De dar los antibióticos apropiados a los pacientes adecuados y poner los tubos a los pacientes que realmente los necesitan. Muchas veces a los pacientes se les colocan tubos que no deberían recibir porque se les diagnostica una infección de otitis media que no es real. Bueno, así que voy a dejar esto en manos del doctor Merchant. Le voy a dar algunos de los efectos posteriores de esto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme ser parte de este seminario web. Estoy realmente emocionado de estar aquí y tener la oportunidad junto con el doctor Lacour para hablar sobre la increíble importancia de realizar una timpanometría y de hacer un diagnóstico correcto de la otitis media. Y así, como mencionó Carrie en la excelente introducción, soy audiólogo y científico de la audición, así que realmente pienso en esto desde una perspectiva un poco diferente a la que podría tener un otorrinolaringólogo médico. Y así, mientras el doctor Lacour, creo, destacó de manera realmente hermosa la importancia de hacer un diagnóstico correcto, particularmente en términos de la administración responsable de antibióticos y cosas por el estilo. El enfoque desde el que suelo pensar más comúnmente es considerando la pérdida auditiva que puede estar asociada con la otitis media. Así que la otitis media puede causar pérdida auditiva en los niños y de hecho es la principal causa de pérdida auditiva en niños pequeños. Y como el doctor Lacour mencionó, tenemos estas guías de práctica clínica en los Estados Unidos y la que es específica para la colocación de tubos en realidad o al pensar en el manejo de la otitis media. Dicen que si un niño tiene otitis media con derrame que persiste durante 3 meses o más, necesita una prueba de audición. Y eso es porque reconocemos que estos niños pueden tener pérdida auditiva. Así que lo que voy a compartir con ustedes hoy son algunos datos que resaltan por qué es importante considerar esa pérdida auditiva y por qué es fundamental hacer un diagnóstico correcto. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Carrie. Aquí pueden ver 3 imágenes. La que está completamente a la izquierda es básicamente un esquema de lo que es un audiograma. Esto es lo que observamos y donde graficamos la pérdida auditiva como audiólogos y otorrinolaringólogos, y lo que ven es que el eje X en la parte superior va de tonos graves a medios y agudos. Evaluamos el rango de frecuencias audibles. En el eje Y, los sonidos van de suaves arriba a fuertes abajo. Una persona con audición normal tendrá marcadores X y O en el rango amarillo, lo que significa que en varios tonos escucha sonidos muy suaves. Con mayor pérdida auditiva, debemos subir el volumen para que los niños oigan. Verás que las marcas bajan en la gráfica. En el medio se ven respuestas de niños sin infecciones de oído ni otitis reciente. Y esas son las marcas que ves en negro. Y los otros 3 conjuntos de datos son de niños con diferentes tipos de otitis media o, en este caso, diferentes cantidades de líquido en su oído medio. Pero el mensaje principal que quiero que saquen de esto es el siguiente. En comparación con los niños sin otitis media, con efusión o sin antecedentes recientes de eso, los niños que han tenido antecedentes recientes de otitis media o que todavía tienen algo de líquido en los oídos, todos presentan una audición deficiente. Así que hay un par de grupos de niños que tienen un poco menos de líquido en los oídos. Así que todavía tienen líquido, pero no está completamente lleno el oído medio. Y esos niños tienen una pérdida auditiva leve, casi en el límite. De hecho, hay algunos niños que pueden ver en color verde azulado o verde ahí, que para cuando les colocaron los tubos ya no había líquido medible en su oído medio. A esos oídos los llamamos oídos claros. Esos son oídos que quizás al final no necesitaban que se les colocaran esos tubos, pero aún así siguen estando en ese límite de pérdida auditiva normal. Así que no oyen igual que sus pares. Los niños que destacan son los que están muy abajo en la gráfica, los de rosa. Es un caso frecuente, especialmente en niños con tubos, que presentan una pérdida auditiva considerable. Eso es una pérdida auditiva de 40 a 45 decibelios.
Eso es una pérdida auditiva conductiva moderada. Esos niños escuchan como si estuvieran bajo el agua, así que eso va a ser muy notorio para ellos. Pero el mensaje principal para nosotros hoy es cuánta pérdida auditiva es posible y que puede haber cualquier grado intermedio. Este rango si un niño tiene una curva plana en la timpanometría y algo de líquido en el oído. Y entonces, de nuevo, esa imagen a la derecha es solo para resaltar que, ya sabes, el habla normal está alrededor de 45 o 50 decibelios, dependiendo del niño. Así que si los sonidos más suaves que un niño escucha están entre 40 y 45 decibelios, no están captando mucho ni siquiera de un nivel de conversación promedio. Es una cantidad bastante notable de pérdida auditiva. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Carrie. La otra cosa en la que pienso mucho y que creo que es importante tener en cuenta es que la pérdida auditiva y la presencia de líquido en el oído son muy variables en estos niños. Y eso realmente puede influir, creo, en los efectos posteriores. Y de nuevo, resalta por qué nuestra precisión diagnóstica al monitorear esto es realmente importante. No se puede notar ninguna de estas variabilidades solo mirando el oído, pero la otitis media con derrame puede ocurrir en uno o en ambos oídos. Y, de hecho, hay estudios que muestran que lo que ocurre en un oído no está correlacionado con lo que ocurre en el otro oído. Así que tal vez logres ver bien un oído, pero no logras ver bien el otro. No sabes lo que está pasando en ambos oídos. Incluso si está presente en ambos oídos, puede ser muy diferente entre un oído y el otro. Así que podrías tener un derrame parcial en un oído con solo un poco de pérdida auditiva y un derrame completo en el otro oído con mucha pérdida auditiva. Y de nuevo, todo lo que hay entre esos dos extremos. Y vemos mucha asimetría entre los oídos en estos niños. La pérdida auditiva puede tener diferentes grados de severidad. De nuevo, puedes ver distintos niveles de gravedad en otras partes del espectro de esto. Las características, la viscosidad pueden ser muy diferentes, la cantidad de derrame puede ser muy diferente y todas estas características pueden fluctuar y aparecer o desaparecer durante días, semanas o meses. Creo que a veces pensamos como, oh, tienen una infección de oído, sabes, los vuelves a ver, parece que está mejorando, como si siempre hubiera un camino directo hacia la resolución. Pero estamos monitoreando muy de cerca a los niños que tienen esto y vemos mucha variabilidad. Los niños entran y salen una y otra vez. Así que no hay una buena capacidad pronóstica respecto a lo que estos niños están experimentando. Pero de nuevo, si cada vez que los vemos obtenemos al menos una imagen clara de lo que está ocurriendo detrás de su tímpano, vamos a tener una idea mucho mejor. Es probable que tengan una pérdida auditiva. ¿Hay alguna pérdida auditiva asociada a esto? ¿Y qué está ocurriendo a lo largo del tiempo? Y creo que eso es realmente fundamental cuando pensamos en nuestro manejo. Así que estas imágenes a la derecha son de algunos niños, de un niño que hemos estado monitoreando. Creo que esto da un ejemplo de ello. Y en la siguiente diapositiva les mostraré algunas imágenes, pero podemos salir a la comunidad y monitorear semanalmente a niños que tienen infecciones de oído para entender realmente cómo algunos de estos resultados van cambiando con el tiempo en los niños. Niños con líquido en los oídos. Así que este es un niño al que estuvimos monitoreando y en la primera semana pueden ver un audiograma ahí. Y lo que quiero que observen de esto es el oído izquierdo. Hay un poco de presión negativa, ese tipo de timpanograma C. Y de hecho pueden ver su timpanograma a la derecha, ese timpanograma azul en su oído izquierdo. Entonces, está al límite con un poco de pérdida auditiva, tal vez en los tonos graves, pero en general este niño escucha bastante bien. Y pueden ver ese bonito pico en el timpanograma. Así que no hay líquido en ese oído, un poco de presión, pero nada de líquido. En contraste, su oído derecho, como pueden ver, escucha peor, peor en todas las frecuencias y de hecho hay bastante pérdida auditiva en esas frecuencias más altas. Y pueden ver su timpanograma a la derecha, ese rojo está completamente plano, así que nuevamente el timpanograma es plano y se observa la pérdida auditiva asociada en el audiograma. Regresamos una semana después y en ese momento realmente solo estábamos preocupados por el oído derecho debido a la cantidad de pérdida auditiva que vimos la semana anterior. No tuvimos mucho tiempo con ellos ese día. Tenían que entrar a su preescolar. Pero hicimos un audiograma rápido, la prueba de audición, y luego un timpanograma asociado, y en realidad estaban escuchando un poco mejor ese día. Pero aún así había una pérdida auditiva notable, aunque leve, así que alrededor de 25 decibelios y todavía un timpanograma plano. Así que las cosas no están normales en ese espacio del oído medio, aunque tal vez las cosas estén mejorando un poco. Volvimos en la tercera semana, tuvimos un poco más de tiempo con ellos, así que hicimos ambos oídos de nuevo. El oído izquierdo sigue en azul, con umbral normal y buen pico en el timpanograma. El derecho ahora oye peor que la semana pasada. Bajó de nuevo. Timpanograma plano y pérdida de 25 a 40 decibelios. Es una pérdida conductiva moderada.
Así que, de nuevo, la conclusión aquí es que toda esta pérdida auditiva puede fluctuar. Hay mucha variabilidad en esto. Pero en todos los casos, es bastante claro por el timpanograma cuál oído tiene el problema, muy plano versus cuál oído está bien. Y ese es, en este caso, el oído izquierdo con el pico. Consistentemente tiene un pico en todas estas visitas, mientras que ese oído derecho está completamente plano. Siguiente diapositiva, Carrie. Esto es para mostrar cómo obtenemos datos y lo fácil que es medir. Usamos una furgoneta que llevamos a las casas de los niños o a sus escuelas. Podemos desplazarla, como se ve en la foto de arriba. Tengo la sonda, una similar a la que el doctor Lacour presentó un timpanómetro distinto. Este niño juega en su iPad, coloco la sonda en su oído y me deja medir sin problemas. Igual con esta niña mayor, no hace falta sujetarla, ella juega con el iPad mientras mido. Hemos cuantificado esto en clínica, en niños atendidos en otorrino para colocar tubos por audiólogos, incluso recién graduados, logramos la timpanometría en el 98% de los casos. En mi laboratorio la obtenemos literalmente en el 100% de los casos. Creo que sería muy inusual no lograr esto. Y no soy yo quien realiza las pruebas en el 90% de los casos. Estas son personas que trabajan en mi laboratorio. Algunos de ellos son audiólogos, pero muchos son estudiantes de pregrado. Podemos entrenar prácticamente a cualquiera para hacer estas mediciones. Es realmente fácil, por eso podemos salir a la comunidad y hacer estas mediciones. Siguiente diapositiva, Carrie. Entonces, ¿por qué podríamos estar preocupados por esta pérdida auditiva o por qué pensar en esta pérdida auditiva? Y eso se debe a que si tienes pérdida auditiva cuando eres un niño pequeño, puede tener consecuencias en el desarrollo a largo plazo. Hubo un artículo de revisión muy bueno de Witten y Polly en 2011 que realmente resumió estos datos tanto en modelos animales, donde realmente podemos controlar lo que sucede, como en niños, se demostró claramente que la fusión del oído medio puede estar asociada con déficits. Está relacionada con muchos resultados diferentes en el desarrollo, como el habla, el lenguaje y el procesamiento auditivo. Y que esos déficits no necesariamente están presentes solo mientras el niño tiene líquido. Creo que mucha gente piensa, oh sí, claro, en este periodo de tiempo pueden tener líquido, tal vez estas cosas puedan ser un problema. Pero en cuanto el líquido desaparece, todo vuelve a la normalidad. Y ese no es el caso. Algunos de estos déficits pueden persistir durante meses o incluso años, incluso después de que el líquido ha desaparecido, incluso después de que la pérdida auditiva se ha resuelto. Y eso se debe a que estos derrames y la pérdida auditiva asociada ocurren durante periodos de desarrollo realmente críticos. Así que cuando somos pequeños y cuando los niños son pequeños, nuestro circuito neuronal en el cerebro se está desarrollando y necesita una entrada auditiva constante para desarrollarse adecuadamente. Entonces, si durante esos periodos críticos de desarrollo tienes cambios en la entrada auditiva, porque tienes pérdida auditiva en un oído o tal vez no en el otro, la pérdida auditiva aparece y desaparece, eso realmente puede interrumpir ese proceso de desarrollo y a su vez afectar este tipo de resultados. Incluso después de que la pérdida auditiva se resuelve, el impacto de esa pérdida auditiva en el cerebro en desarrollo puede persistir. Nuevamente, durante los primeros 3 años de vida, tenemos mucha información en la literatura y desde la neurociencia. La literatura ha demostrado claramente que esos primeros 3 años de vida son críticos para el desarrollo del lenguaje, pero también es un periodo en el que vemos una incidencia muy alta de otitis media. Yo diría que el 90% de los niños que recluto para nuestros estudios tienen menos de 3 años. Y entonces, de nuevo, el momento en que ocurre esa otitis media, el momento en que aparece ese líquido, el momento en que se produce la pérdida auditiva asociada a esto, hace que estos niños estén en riesgo de algunos de estos efectos de desarrollo posteriores. Y algunos de esos efectos puede que nunca los asociemos más adelante con un historial de derrame en el oído medio. Así que esto incluso puede afectar cosas como el comportamiento, el rendimiento académico, debido a estos efectos acumulativos. Y nunca verías a un niño, ya sabes, de 6 o 7 años que tiene dificultades de comportamiento en el aula y pensarías, ah, eso es por tu historial de otitis media. Pero por eso estamos tratando de hacer estos estudios para monitorear muy de cerca a estos niños, porque sí tenemos evidencia de que estos factores están potencialmente vinculados y probablemente asociados entre sí. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Carrie. Esto es de ese artículo de revisión que mencioné de Witten y Polly. Podría pasar las próximas 6 horas hablándoles sobre todos los posibles efectos de desarrollo posteriores, pero creo que es un resumen realmente hermoso que solo quería resaltar.
Lo principal es cuántos resultados se ven afectados. Este artículo analizó diversos estudios, listados a la izquierda. Estos evaluaron no solo si el niño tenía líquido en el oído, sino también la pérdida auditiva asociada. Y realmente creemos que ese es un vínculo muy importante, que los niños que tal vez tienen un poco de líquido, pero no presentan pérdida auditiva o probablemente tienen un timpanograma tipo A, probablemente tienen mucho menos riesgo de estos efectos posteriores en el desarrollo. Así que estos estudios de alguna manera consideraron eso, y así pueden verlo. Analizaron los resultados en el habla, tanto en la percepción como en la producción, y en el lenguaje, tanto receptivo como expresivo, así como en varios aspectos perceptuales y fisiológicos, medidas objetivas de las habilidades auditivas, de procesamiento y cognitivas, y resultados y habilidades académicas, por así decirlo. Y lo que muestran en la tabla es, de alguna manera, qué medida de resultado analizaron y si hubo un efecto significativo debido a la OME o a la pérdida auditiva. Y pueden ver que todo lo que está en negrita fue un efecto significativo. Así que, en general, en todos estos diferentes ámbitos tenemos evidencia en la literatura de que la OME y la pérdida auditiva asociada pueden causar déficits a largo plazo, incluso después de que la OME se haya resuelto en estos niños. Y hay una consecuencia que realmente quiero destacar, porque tenemos bastante evidencia en la literatura sobre el efecto de la OME en ella. Creo que es una que ha sido claramente demostrada repetidamente como una consecuencia a largo plazo. Y es una que considero realmente importante en lo que respecta a los niños. Así que, Kira, puedes pasar a la siguiente diapositiva, y eso es algo llamado audición binaural o procesamiento binaural. La audición binaural realmente se refiere a cómo nuestros dos oídos trabajan juntos. Y entonces a veces decimos, bueno, si tienes un oído con buena audición, sabes, tienes suficiente audición para desarrollar el habla y el lenguaje. Y eso probablemente sea cierto, pero nuestro cerebro realmente depende de la información de ambos oídos para hacer dos cosas muy importantes. Y eso es averiguar de dónde provienen los sonidos o localizar los sonidos o entender el habla en situaciones ruidosas, como en un aula ruidosa donde nuestros niños están aprendiendo. Y entonces, sabes, si un sonido viene, puedes ver en esta imagen que si un sonido viene de frente, de delante de ti, va a llegar a ambos oídos casi al mismo tiempo y probablemente tendrá el mismo volumen cuando llegue a ambos oídos. Y nuestro cerebro puede comparar la entrada en ambos oídos para averiguar, oh, mismo tiempo, mismo volumen, debe estar viniendo de frente a mí. Mientras que si un sonido viene de aquí, en realidad va a llegar a este oído más rápido que al otro. Y tu cabeza en realidad crea una especie de efecto de sombra cuando ese sonido intenta llegar a este oído. Así que es más suave en este oído y llega más tarde en el tiempo. Y aunque estas diferencias son realmente muy, muy, muy pequeñas, tanto en nivel como en tiempo, nuestro sistema auditivo es realmente impresionante en cómo es capaz de compararlas. Así que esas pequeñas diferencias en tiempo y nivel le permiten decir, oh, el sonido viene de aquí. Y también utiliza ese mismo tipo de propiedades para filtrar el ruido de fondo. Si estás tratando de escucharlo, por ejemplo, si un niño está tratando de escuchar a su compañero en el aula, que está sentado a la izquierda, sigue utilizando ese tipo de entradas similares para enfocarse en eso y eliminar parte del ruido de fondo. Así que esta es una capacidad de procesamiento auditivo realmente importante en los niños y vemos evidencia en la literatura de que los déficits en esto pueden persistir durante meses o incluso años después de que se resuelve la OME. También tenemos bastante evidencia proveniente de modelos animales, donde realmente puedes poner líquido en el oído medio, colocar un tapón en el oído y monitorearlos de manera muy precisa. A veces es difícil realizar estas mediciones de resultados y monitorear las cosas con tanta precisión en los niños. También tenemos estudios en modelos animales que sugieren que esta es una consecuencia potencial muy clara y posterior de la OME. De hecho, además de las mediciones conductuales o las reevaluaciones, la capacidad de localizar el sonido o entender el habla en presencia de ruido. En niños con antecedentes de OME, también hay evidencia en sus respuestas reales del tronco encefálico y en sus respuestas fisiológicas y electrofisiológicas. Así que podemos colocar electrodos y reproducir algunos sonidos para ver cómo responde realmente el cerebro al sonido. Y podemos observar diferencias en cosas como las latencias interpico de las ondas y las latencias absolutas de las ondas en estas respuestas neuronales cerebrales, lo que sugiere que su conducción neural es diferente. En niños con antecedentes de OME, así que no solo lo vemos a nivel conductual, sino que también vemos evidencia como en la forma en que el cerebro está procesando este sonido, lo cual podemos atribuir a ese antecedente de otitis media con efusión. Y entonces, nuevamente, si tienes déficits en la audición binaural,
Esto haría que fuera más difícil para los niños localizar el sonido y entender el habla en presencia de ruido. Y tiene mucho sentido cuando lo piensas, esto sería una consecuencia secundaria, porque si te imaginas en su pequeño y diminuto cerebro en desarrollo, a veces hay pérdida auditiva en este oído y a veces hay pérdida auditiva en el otro, y va y viene. Eso es mucho para que nuestro cerebro lo procese cuando apenas está tratando de desarrollarse y aprender. Así que tal vez en un adulto, donde esta red ya está bien establecida, podría tolerarlo un poco mejor. Pero en un niño pequeño con un cerebro en desarrollo, toda esa variabilidad y pérdida auditiva, debido a la variación en la otitis media con efusión y la pérdida auditiva asociada, pueden tener consecuencias secundarias bastante significativas. Kira, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, para tratar de resumir todo esto, ¿cómo entonces, ya que sabemos que es importante pensar en la pérdida auditiva asociada con la OME, cómo ayuda el timpanograma? Bueno, nuevamente solo quiero enfatizar lo fácil que es comparar ese pico con un timpanograma sin pico. Así que si ves un pico, la probabilidad de que haya líquido y pérdida auditiva es muy, muy, muy baja. Si ves ese timpanograma con pico, puedes decir, este niño probablemente está escuchando bastante bien. Probablemente no hay líquido detrás de ese oído. En cambio, si ves un timpanograma plano, hay líquido detrás de ese oído y probablemente haya algo de pérdida auditiva. Puede que no puedas determinar cuánta pérdida auditiva hay, pero probablemente exista alguna. Así que si usamos ese timpanograma para añadir precisión a nuestro proceso diagnóstico, realmente nos permitirá identificar y luego monitorear el riesgo de pérdida auditiva de manera mucho más cuidadosa a lo largo del tiempo. La mayor implicación es que sabremos el manejo adecuado para estos niños. Más allá del uso de antibióticos, debemos identificar a quienes sufren pérdidas auditivas repetidas. Ellos son los que requieren remitirse a otorrinolaringología para considerar colocar tubos. Si ves timpanogramas planos repetidos, el líquido sigue ahí y probablemente haya pérdida auditiva. Sin el timpanograma, o si este tiene pico, podrías referir niños que no necesitan un otorrinolaringólogo. En Estados Unidos, el proceso para la cirugía puede tomar semanas o meses. Aunque no es común, en áreas rurales se alargan, en algunas partes del país, según colegas del Reino Unido, y en Canadá y Australia los tiempos de espera para tubos o drenajes pueden variar mucho, desde semanas hasta meses o años. Así que los recursos simplemente son diferentes en distintos lugares. Así que añadir ese timpanograma aporta mucha precisión al proceso diagnóstico, lo que realmente nos permite identificar. Estos son los niños que necesitan ser vistos por el otorrino, pero también, por otro lado, estos son los niños que tal vez no necesitan ser vistos por el otorrino, que podemos vigilar, mantener en atención primaria y observar y esperar. Y en cierto modo, esos van a ser los niños con timpanogramas tipo A. Así que esto realmente asegura que los niños que necesitan considerar una intervención quirúrgica puedan recibirla antes y que realmente añadimos de nuevo esa precisión a nuestros diagnósticos. Así que, con suerte, toda la información acumulada sobre el uso responsable de antibióticos y la importancia de la pérdida auditiva está quedando clara. Como simplemente añadiendo esta medición tan sencilla y fácil de realizar, además de la otoscopía, puedes mejorar la precisión diagnóstica y los resultados. En última instancia, en los niños que tienen infecciones de oído en tu consulta. Perdón, creo que la siguiente diapositiva simplemente nos cierra, Carrie. Sí, genial. Esto fue maravilloso, información excelente. Realmente te lo agradezco, llevando la perspectiva desde el diagnóstico hasta el manejo clínico y también ya sabes cómo esto impacta en el desarrollo de los niños y todos esos aspectos. Así que ciertamente tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estaremos encantados de responderlas. Tengo una pregunta inicial que me gustaría hacer. Entonces, ¿qué tan difícil es incorporar la timpanometría en una consulta? Y cualquiera de ustedes puede aportar información aquí. Estoy feliz de comenzar. Bueno, quiero decir, y ya sabes, ambos hemos hablado de lo frecuente que lo hacemos. Creo que es realmente sencillo. Creo que con cualquier herramienta nueva siempre hay un poco de incertidumbre y vacilación, pero creo que si simplemente empiezas a hacerlo, te darás cuenta de lo sencillo que es y de lo bien tolerado que resulta. Así que nuevamente hemos cuantificado esto. Lo logramos casi el 98% en clínicas y el 100% en mi laboratorio. No siempre lo hacen especialistas como otorrinos o audiólogos. He entrenado a universitarios y otros perfiles. No tiene que ser un pediatra o médico de cabecera quien haga la medición.
Creo que es muy factible que una enfermera, un asistente, un PA o un NP de tu equipo puedan ser capacitados para realizar estas mediciones y dar la información, del mismo modo que entregarían el resultado de un análisis de sangre o un examen de la vista. Ya realizamos muchos tipos de estas mediciones en la atención primaria, así que creo que es una adición muy fácil y sencilla. Y diría nuevamente que logramos eso en la mayoría de los niños. Así que la mayoría de los niños lo toleran muy bien. Ocasionalmente un niño llora o se mueve, claro. También lo hacen cuando realizamos una otoscopía. Así que no veo ninguna diferencia significativa entre hacer una timpanometría y hacer una otoscopía. Y como en el ejemplo que compartió el doctor Lacour sobre ese pequeño de 1 año, muchas veces puedo obtener esto más fácilmente que otras cosas. Una vista clara del tímpano en un niño. Sí, y solo quiero reafirmar eso. Básicamente sí, nuestros asistentes lo hacen antes. En algunas clínicas, los asistentes lo hacen antes de que el proveedor siquiera entre a la sala. Así que los datos ya están listos para el proveedor cuando entra. Si no sé, doctor Lecour puede compartirnos su situación o la de su equipo, su enfermera practicante, cuando ella era nueva en su consultorio y, ya sabes, empezó a utilizar esto basándose en tu pasión por implementar esto dentro de tu práctica. Me encanta esa historia que Compartes con nosotros. Sí. Así que ella era nueva en otorrinolaringología y usaba el timpanómetro como 5 o 6 veces al día. Y durante la primera semana le tomó aproximadamente una semana sentirse cómoda con él, pero solo eso. Y luego ella dice, creo que me estoy perdiendo casi el 100% de mis diagnósticos. Y ahora es genial porque lleva varios meses con esto y dice, ahora estoy siendo más precisa con esto. Y eso es lo genial de esto. Cuanto más lo haces, más mejoran tus habilidades de otoscopía. Porque lo que pensabas que era líquido no era líquido y entonces piensas, ¿qué me perdí? Así, sus habilidades de otoscopia mejorarán usando este dispositivo. Ahora está muy segura, aunque todavía prefiere el timpanómetro. excelente. Entonces, a continuación, usted respondió la pregunta, pero ¿cómo toleran los niños la timpanometría? Pero creo que usted también mencionó eso a lo largo de la presentación. Una de las preguntas fue, ya veo, Megan, tienes la mano levantada. Si pudieras, escribe tu pregunta en el chat. Simplemente no sé si puedo agregar tu micrófono a la presentación y debido a las dificultades técnicas que ya he experimentado con esta presentación, preferiría que solo respondiéramos tus preguntas. Definitivamente queremos llegar a eso. Entonces, una de las preguntas fue, ¿también capacitan a otro personal para interpretar los timpanogramas? Sí, una de las relaciones. Mi empresa, Compasio Medical Education, tiene con Maico que, cuando se compra un dispositivo Maico, obtienes plazas para nuestros cursos. Así que tengo cursos en línea donde mi equipo capacita a los proveedores como cuándo usarlo, cómo usarlo, qué significan los trazados. Y también tenemos un audiólogo que da consejos basados en algunas cosas que puedan encontrar, por lo que es muy sencillo. Y luego tienes acceso a mí, y al audiólogo, para cualquier problema que pueda surgir en el futuro. Excelente. Vamos a ver. Doctor, comerciante, tal vez quieras comentar esto. ¿Podrías comentar sobre los reflejos acústicos ipsilaterales y también las OAE? Sí, estos son otros tipos de medidas objetivas audiológicas que usamos muy comúnmente en la clínica y ambas probablemente mostrarán diferencias en niños que tienen líquido en los oídos. La OAE toma un poco más de tiempo que una timpanometría, pero de hecho he estado en clínicas de atención primaria y he trabajado con pediatras que usan OAE en lugar de timpanometría, o alguna combinación de esas dos cosas, porque en muchos casos sí te dice algo sobre el estado del oído interno, así que en algunos lugares se utilizan cribadores de OAE. Los efectos de algo que ocurre en el oído medio, como el líquido, frente a una pérdida auditiva en el oído interno, son un poco más complicados de distinguir con una OAE. Y entonces podríamos tener toda una clase sobre eso, pero sin duda es otra herramienta que podría usarse para darnos una mejor indicación de lo que realmente está ocurriendo, al menos con respecto a la transmisión del sonido en el oído medio y si hay líquido presente. Y de nuevo, lo mismo ocurre con el reflejo acústico. Sabes, el reflejo acústico requiere un estímulo muy fuerte. Y por eso encuentro que a algunos niños no les gusta eso. Puedo lograrlo en muchos niños, pero tienes que hacer un sonido bastante fuerte para ver si ese reflejo se activa.
mientras que el timpanograma utiliza un sonido más suave, de un volumen más cómodo y es un poco más sencillo de interpretar. Y por eso creo que en el contexto de la atención primaria probablemente sea una medición más ideal. Y ciertamente hay varias marcas y dispositivos disponibles en el mercado, pero creo que lo que me encanta de los dispositivos Maiko es que son tan simples y fáciles de usar, así que son muy adecuados para consultorios pediátricos. Y sí, eso sería, supongo, lo que diría al respecto. Puede que esto suene un poco parcial, pero incluso como alguien que ha usado todo tipo de dispositivos de diferentes fabricantes, algunos de ellos son excelentes para diagnósticos más complejos que usamos en audiología y otorrinolaringología, pero para una herramienta de cribado y algo realmente simple y directo, creo que son perfectos para un consultorio pediátrico. Genial. Agradecemos esa recomendación. Entonces, otra pregunta es, como audiólogo educativo, monitoreamos a los estudiantes con líquido en el oído medio para asegurarnos de que estamos proporcionando, quiero decir, adaptaciones para el acceso auditivo. ¿Qué se hace médicamente por esos niños que no necesariamente tienen una infección, pero sí tienen líquido persistente y pérdida auditiva resultante? Sí, antes que nada, es una excelente pregunta. En segundo lugar, me encanta que estés pensando en el acceso auditivo en estos niños a los que haces seguimiento. Sabes, al menos en Estados Unidos, creo que cuando ves líquido persistente sin infección, esos son la gran mayoría de los niños a los que se les colocan tubos. Incluso cuando ves otitis media aguda recurrente, a menudo, para cuando llegan al otorrino y les colocan los tubos, en realidad estábamos haciendo análisis bacterianos del líquido que recolectábamos durante la cirugía. No vemos muchos patógenos presentes. En algunos casos sí los vemos, pero para cuando estos niños llegan al otorrino, a menudo es más OME que OMA. Y eso es en parte porque sabemos que necesitaban antibióticos, han estado con antibióticos, hemos encontrado el antibiótico adecuado. Y entonces, en ese momento, es el líquido el que persiste, la trompa de Eustaquio no está funcionando bien. Y ese líquido persistente se estaba infectando repetidamente, de ahí la OMA. Y los tubos son una opción de tratamiento muy adecuada para resolver ese líquido. Y a su vez, ya no hay líquido que se pueda infectar, así que también resolvemos la OMA en otras partes del mundo. He hablado con varios profesionales, ya sabes, cuando tienes niños que no tienen acceso a tubos o drenajes durante años, en algunos casos pensar en su acceso auditivo es realmente importante. Hay lugares en el mundo que están considerando adaptar audífonos a estos niños, tanto de conducción aérea como ósea, según he escuchado. Y creo que hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Pero pienso que, de nuevo, considerando ese acceso auditivo, si un niño tiene una pérdida auditiva conductiva de 30 o 40 decibelios durante meses o años, ya sabes, otra vez. Puede haber efectos potenciales realmente significativos en las implicaciones a largo plazo. Así que hay que pensar en cómo podemos darles acceso auditivo si la colocación de tubos no es adecuada. No estoy seguro, doctor Lacroix, tal vez tenga otras ideas sobre el manejo de esto. No, lo has dicho perfectamente. Quiero decir, es una de esas situaciones en las que tenemos un umbral bajo. Bueno, los volveré a ver después de unas semanas, como unas 4 semanas más o menos, y tengo un umbral bajo para colocar tubos después de que hayan estado con antibióticos, esteroides y cosas así. Es como, ese líquido, puedes, o sea, a tu punto, muchas veces el líquido no va a ningún lado. Como que si es solo es algo más bien agudo. Y tuvieron una infección respiratoria superior, les dio una otitis media o les quedó algo de líquido residual. Sí, eso puede resolverse solo, pero los pacientes recurrentes suelen tener líquido persistente y necesitan tubos. Por eso el diagnóstico preciso es tan sumamente importante. Al ver un tímpano extraño o una timpanoplastia en el oído que dificulte el proceso, resulta difícil rastrear con qué frecuencia está presente el líquido. Y es que esa es la pieza fundamental para determinar si realmente necesitan que les pongamos tubos o no. Muy bien, perfecto. ¿Y qué tal puedes diferenciar entre timpanogramas tipo B y tipo C en niños? No mencionaste los timpanogramas tipo C que muestran presión negativa. Creo que lo mencionaste brevemente, doctor. La core cuando estábamos viendo los diferentes gráficos y cómo se ven, pero ¿puedes proporcionar información adicional sobre eso? Sí, entonces cuando veo un tipo C, y creo que los datos del doctor Merchant también lo mostraron, que puedes tener un poco de pérdida auditiva con el tipo C. Eso solo significa que el tímpano está retraído y no se mueve tan bien, ¿cierto? Así que puedes tener una leve pérdida conductiva. Veo a esos niños y los vuelvo a ver en varias semanas. Y si siguen teniendo un timpanograma tipo C, les hago una prueba de audición para asegurarme de que no esté afectando su audición.
Lo suficiente como para justificar tubos en los oídos, ¿verdad? Para mí, una vez que la presión es mayor a, digamos, menos 175, empiezas a ver algo de pérdida auditiva. Así que voy a hacerle seguimiento a esos niños. Entonces, si estoy en atención primaria y les hago seguimiento y veo un valor negativo, lo que sea, 175, o es tipo C, y luego los veo de nuevo, ya sabes, un mes después y es negativo 50, bueno, eso es una muy buena señal, ¿verdad? Hay mucha menos presión, mucha menos probabilidad de tener una pérdida auditiva en comparación con el tipo B. El tipo B es, para mí, es pérdida auditiva hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Así que espero que eso ayude. Sí, la pregunta de seguimiento relacionada con eso era realmente que compartieras tu recomendación para el seguimiento de niños con presión negativa. Entonces, ¿esperas o vuelves a hacer la prueba o cuál es la mejor? ¿Práctica? Sí, los volveré a ver en unas 4 semanas. Y solo quiero repetir la prueba y ver cómo están evolucionando. Si van en la dirección correcta, eso es excelente. Seguiré viéndolos hasta que prácticamente se resuelva. Y luego, si no estoy seguro, les haré una prueba de audición. Así que si sé que algunos de mis niños viven con una presión negativa de 50 o de 100, pero no tienen pérdida auditiva, entonces están bien. Sabes, solo los vigilaré mientras no desarrollen líquido. Pero sí, diría que normalmente les doy alrededor de un mes para que se resuelva y mejoren. Si necesitan, como un antihistamínico o algo así, o algunos necesitan un spray nasal para ayudar a abrir la trompa de Eustaquio, lo haremos. Pero sí, normalmente es aproximadamente una vez al mes, pero de nuevo los enviaría al otorrino. Si son consistentemente negativos, entonces quiero asegurarme de que no haya una pérdida auditiva significativa por ese tipo de timpanograma C. Genial. Entonces, doctor Merchant, con su pasión por la timpanometría de banda ancha o reflectancia, una de las preguntas fue, ¿puede hablar un poco más sobre eso? ¿Podría darnos una pequeña introducción sobre qué es eso y cómo se utiliza? La timpanometría estándar utiliza un estímulo de tono bajo para evaluar cómo se mueve el tímpano. Se ha usado en la práctica clínica por más de 50 años como un método probado y confiable. La banda ancha representa un avance tecnológico sobre eso, siendo muy similar en cuanto a cómo se realiza la medición. Pero en lugar de usar ese estímulo de tono bajo, utilizamos un estímulo de clic de banda ancha, que incluye información de frecuencia o tono, desde los tonos bajos hasta los tonos más altos. Y así obtenemos un poco más de información sobre, digamos, el cómo se mueve el tímpano y cómo funciona el sistema del oído medio a lo largo de ese rango de frecuencias. Así que, ya sabes, con respecto a lo que mencioné sobre cómo la pérdida auditiva puede variar. Con la cantidad de líquido, la timpanometría de banda ancha te va a permitir obtener un poco más de información sobre, por ejemplo, cuánta pérdida auditiva podría estar presente. Y de nuevo, creo que dar ese paso para al menos saber de manera definitiva si hay líquido o no hay líquido es una interpretación realmente importante y muy clara. Y cosas que deberíamos estar haciendo en atención primaria, si sabes, veo la timpanometría de banda ancha, tal vez más adelante. Una vez que todos estemos haciendo eso, será un estándar de atención como un posible avance en ese sentido. Es algo que estamos empezando a usar más en las prácticas audiológicas y de otorrinolaringología, donde estamos pensando en el siguiente paso de nuestro diagnóstico. Sabemos que hay un problema en el oído medio. La timpanometría es plana. ¿Qué implica esto realmente para la transmisión del sonido? Para un manejo más matizado, creo que la timpanometría de banda ancha cobra importancia. Así que básicamente lo veo como el siguiente paso, el paso diagnóstico más avanzado respecto a la timpanometría estándar, pero mucho más reciente. Es ahora cuando realmente está empezando a punto de abrirse camino en la práctica clínica, así que creo que cómo va a influir en la gestión, dónde va a aterrizar y dónde va a tener el mayor impacto, creo que todavía tenemos que resolverlo. Excelente. Bueno, ya estamos llegando al final. Quería poner información de contacto en esta pantalla para que si hay alguna pregunta que no pudimos responder o si se les ocurre una pregunta más adelante o si están revisando esta presentación después y desean ponerse en contacto con el doctor Lacour o el doctor Merchant, podamos responder su pregunta. Ahí tienen mi información de contacto. Por supuesto, no duden en contactarme y me aseguraré de responderles y darles las respuestas a sus preguntas. Si hubo alguna pregunta que no respondimos durante la presentación, sin duda las revisaremos y también nos pondremos en contacto con ustedes. De verdad quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta presentación por el Día Mundial de la Audición. Realmente quiero expresar mi agradecimiento
Agradecer al doctor Lacour y al doctor Merchant por su tiempo y por brindarnos esta información. Fue de gran utilidad. Esperamos que todos hayan encontrado realmente algún valor agregado o algún beneficio al escuchar lo que tenían que decir y lo que forma parte de sus prácticas. Así que gracias a todos. Agradecemos su tiempo y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias a todos.